Matemáticas. Polígonos regulares 2. Alumnas y alumnos, les doy la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo realizar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como las dudas que puedan surgir a lo largo de la sesión. Soy el profesor Jorge Gómez Méndez y con gusto trabajaré con ustedes en esta sesión. ¿Listas y listos? Comenzamos. Hoy analizaremos la construcción de polígonos regulares y estrellas. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugiero que tengan a la mano los siguientes materiales que se necesitarán: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, lápiz, goma, regla, compás y transportador. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, punzón y regleta. En sesiones anteriores vimos la manera de construir polígonos regulares a partir de algunos de sus datos, ya sea el tamaño de su lado o a partir de alguno de los ángulos que los caracterizan. Muy bien, si observan las imágenes que se muestran como banderas, mosaicos, flores, estrellas de mar, símbolos o composiciones de distintas estrellas que forman creaciones artísticas, verán que en todas ellas aparecen diversas figuras geométricas. Hoy veremos cómo construir algunas de estas figuras para que puedan echar a andar su imaginación y así poder realizar configuraciones parecidas a estas. Para ello, primero veremos otras construcciones geométricas para crear algunos polígonos regulares, usando de manera particular las simetrías que tienen cierto tipo de polígonos. Primero veremos una construcción geométrica para un hexágono regular. Señalamos un punto O en el plano u hoja de papel, el cual será el centro del hexágono. Abrimos el compás con una apertura cualquiera, en este caso la hemos llamado L, y que será la longitud de los lados del hexágono. Se traza la circunferencia C con centro en O y radio de longitud L. Trazamos dos diámetros perpendiculares u ortogonales de la circunferencia C, los cuales la intersecan en los puntos A y B y en los puntos C y D respectivamente, con el centro en el punto C y radio igual a la de la circunferencia C. Trazamos otra circunferencia que interseca a la circunferencia C en los puntos P subíndice 1 y P subíndice 2. De manera análoga, con centro en D y radio igual al de la circunferencia C, trazamos una circunferencia que interseca en los puntos P subíndice 3 y P subíndice 4 a la circunferencia C. Ahora, unimos con segmentos de recta los siguientes puntos: el punto C con el punto P subíndice 1, el punto P subíndice 1 con el punto P subíndice 3, el punto P subíndice 3 con el punto D, el punto D con el punto P subíndice 4, el punto P subíndice 4 con el punto P subíndice 2 y finalmente el punto P subíndice 2 con el punto C. De esta manera, hemos trazado un hexágono regular del lado L. Analizando con mayor detenimiento la construcción anterior y aprovechando las simetrías del hexágono, la construcción anterior
se puede hacer también partiendo del diámetro AB de la circunferencia C, solo que ahora las circunferencias que determinan los otros vértices del hexágono P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3 y P subíndice 4 tendrán como centro los puntos A y B, respectivamente, como se muestra en la figura. Ahora, unimos con segmentos de recta al punto A con el punto P subíndice 1, el punto P subíndice 1 con el punto P subíndice 3, el punto P subíndice 3 con el punto B, el punto B con el punto P subíndice 4 y así sucesivamente hasta obtener nuestro hexágono. Comparemos las dos construcciones hechas del hexágono. Observamos que los hexágonos que obtenemos en ambas construcciones son iguales, solo que uno es la rotación o giro del otro, alrededor del punto O. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué figura geométrica obtenemos al realizar ambas construcciones sobre una misma circunferencia? Hagámoslo. Al realizar ambas construcciones sobre una misma circunferencia C, tenemos una construcción como la siguiente. Recuerden que todas las circunferencias que trazamos tienen el mismo radio, que es igual a la longitud de los lados del hexágono que vamos a construir. En esta construcción vamos cambiando el centro de cada una de las circunferencias, al considerar como centro de ellas uno a uno los extremos de los diámetros perpendiculares de la circunferencia C. Considerando los puntos extremos A, B, C y D de los diámetros perpendiculares de la circunferencia central, así como los puntos de intersección de las circunferencias externas con la circunferencia inicial, vamos uniendo consecutivamente con segmentos de recta dichos puntos para obtener los lados de un polígono regular del doble de lados que nuestro hexágono, es decir, un dodecágono o polígono de 12 lados. Como podemos observar, ya no solo tenemos la construcción de un hexágono regular, sino que hemos obtenido también un procedimiento para trazar un dodecágono regular, es decir, un polígono de 12 lados y 12 ángulos iguales. Pero recordemos que esta construcción surgió al cambiar de diámetro para iniciar el trazo del hexágono. Ahora veamos otra forma de unir los vértices en la construcción del dodecágono. Partimos ahora de la ubicación de los puntos en la construcción que hemos hecho para trazar el dodecágono. Para trazar el dodecágono, unimos con segmentos de recta, uno a uno, los puntos contiguos en la configuración obtenida. Pero, si ahora vamos uniendo los puntos de manera alternada, es decir, de dos en dos, partiendo del punto A, lo unimos con el punto P subíndice 1. De nuevo, repitiendo el proceso, unimos con un segmento de recta el punto P subíndice 1 con el punto P subíndice 2. Después, unimos el punto P subíndice 2 con el punto B y así sucesivamente, hasta que volvemos a encontrar el punto A, del cual partimos. Notamos que obtenemos de nuevo el hexágono. Muy bien, ahora veamos lo que sucede si vamos uniendo los vértices del dodecágono de 3 en 3, es decir, trazamos el segmento de recta del punto A al punto C. Luego, trazamos el segmento del punto C al punto B, el segmento del punto B al punto D y finalmente el segmento del punto D al punto A, del cual partimos. Podemos notar que obtenemos un cuadrado, que también es un polígono regular. Allá en casa, ¿piensan que se puede obtener otro polígono regular considerando los puntos que obtuvimos como vértices del dodecágono regular? Continuemos para contestar esta pregunta. Vaya que se va poniendo interesante esto de ir uniendo los vértices de distintas maneras, ¿verdad? Hagamos una construcción más, pero ahora uniendo los vértices del dodecágono de 4 en 4. Trazamos el segmento que parte del punto A al punto P subíndice 2,
Luego, de este punto, trazamos un segmento al cuarto punto, contando desde ahí en sentido horario, para finalmente unir este punto con el punto A. Así, hemos obtenido otro polígono regular. ¿De qué figura se trata? Exacto, es un triángulo equilátero. Bien, hagamos un pequeño resumen de lo visto hasta ahora. Hemos estudiado una construcción geométrica con regla y compás para el hexágono regular, de donde luego obtuvimos el dodecágono regular, el cuadrado y el triángulo equilátero. Analizando la forma en que se van uniendo los vértices del dodecágono, descubrimos que se van obteniendo distintos polígonos que podemos organizar en la siguiente tabla, donde en la primera columna colocamos el valor de n. En la segunda columna se indica de cuánto en cuánto vamos eligiendo los vértices del dodecágono para ir trazando los segmentos que los unan y, en la tercera columna, el nombre del polígono que vamos obteniendo. De esta manera, cuando los 12 puntos se unieron consecutivamente, es decir, de uno en uno, se obtuvo un dodecágono. Cuando los puntos se unieron alternadamente de 2 en 2, se obtuvo un hexágono. Luego, al unir los puntos de 3 en 3, se obtuvo un cuadrado. Posteriormente, al unirlos de 4 en 4, se obtuvo un triángulo equilátero. Ahora, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué polígono regular se obtiene si ahora tratamos de unir los vértices del dodecágono de 5 en 5? Muy bien, esto no se puede realizar. ¿Por qué se pueden unir los vértices del dodecágono de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, pero no se puede realizar esto de 5 en 5? Exacto, 1, 2, 3 y 4 son divisores de 12, que son los vértices del dodecágono, pero 5 no es divisor de 12. Por esto, no se pueden unir los vértices del dodecágono de 5 en 5 para obtener un polígono regular. Pero, ¿no habrá alguna manera de poder unir todos los vértices del dodecágono de 5 en 5? Continuemos para contestar esta pregunta. Volvamos a considerar los vértices del dodecágono a partir de la construcción que ya conocemos. Así que ahora iremos contando los vértices del dodecágono de 5 en 5, siguiendo un solo sentido, ya sea en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria. Pero una vez que elegimos una de esas direcciones, la vamos a mantener para el resto de la construcción. Por ejemplo, unimos el vértice A con el vértice P subíndice 1, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj o sentido horario. Continuando de la misma manera, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, a partir del punto P subíndice 1, contamos 5 vértices para llegar a ubicar el vértice P subíndice 2, para proceder a trazar el segmento de recta que los une y así obtenemos un lado más del polígono que queremos construir. Continuando de la misma forma, para ubicar el siguiente vértice, obtenemos que debemos unir el vértice P subíndice 2 con el vértice C. De esta manera, hemos trazado el tercer lado del polígono. Allí en casa, ¿va quedando clara la manera de realizar esta construcción de los lados del polígono? Veamos la construcción de un lado más. A partir del punto C, contamos 5 vértices en dirección de las manecillas del reloj para llegar al vértice P subíndice 3. Trazamos el segmento que une al vértice C con el vértice P subíndice 3. ¿Pueden identificar qué figura estamos obteniendo? Efectivamente, pareciera que vamos a obtener una estrella. Continuemos. Pues bien, continuando con el conteo sobre los vértices del dodecágono de 5 en 5 en dirección de las manecillas del reloj, vamos obteniendo más y más lados como se van mostrando. Al unir
el vértice P subíndice 3 con el vértice P subíndice 4, obtenemos otro lado del polígono, para después unir el vértice P subíndice 4 con el vértice B, para obtener un lado más del polígono. Hasta aquí, si observamos, estamos recorriendo uno a uno los vértices del dodecágono. Continuando de la misma manera en la que estamos trazando los segmentos, obtenemos la siguiente imagen, que es una estrella. Hemos construido una estrella conformada por 12 puntas al realizar el recorrido por cada uno de los vértices del dodecágono, contados de 5 en 5. A esta figura que hemos construido se le conoce como el nombre de polígono estrellado. Aquí algunos ejemplos del polígono estrellado que obtuvimos jugando con los contrastes de color en sus lados o en las regiones que ella abarca. Esto depende de su imaginación para que vaya teniendo una estética visual su obra de arte. Analizando nuevamente los polígonos que obtuvimos a partir de la manera como trazamos los lados, al ir uniendo los vértices del dodecágono, podemos notar que el polígono estrellado es el único que cumple con la característica de que sus lados pasan por todos los vértices del dodecágono, además de este claro. Pero lo más interesante consiste en que, conforme vamos uniendo los vértices, podemos hacerlo sin levantar el lápiz de la hoja de papel, es decir, los lados se trazaron de manera consecutiva. Este polígono estrellado de 12 picos se puede hacer con un solo trazo. ¡Sorprendente! Pero podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué valor de n podemos seguir eligiendo la unión de los vértices del dodecágono? ¿Cómo podemos saber cuándo vamos a obtener un polígono estrellado? Una forma de descubrir las respuestas, de nuevo, está en la relación que existe entre el número de vértices o lados del dodecágono L y el valor n, que nos indica cómo fuimos uniendo los vértices del dodecágono. Veamos la siguiente tabla. Al considerar nuevamente la tabla donde anotamos los polígonos construidos previamente, agregamos una columna al final, en la cual anotamos las razones con numerador L, que es el número de vértices del polígono regular base, y denominador igual a n, que nos indica la manera en que vamos uniendo los vértices del polígono regular base. De esta manera obtenemos las razones 12 sobre 1, 12 sobre 2, 12 sobre 3, 12 sobre 4 y 12 sobre 5. De las razones anteriores, solamente 12 sobre 5 no se puede reducir. Las demás dan como resultado 12, 6, 4 y 3 respectivamente. 12 sobre 5 no se puede simplificar. La razón es irreductible, es decir, 12 y 5 son números primos relativos entre sí. Podemos pensar que, dado un polígono regular de L vértices, obtendremos un polígono estrellado cuando la razón L sobre n es irreductible. Otra pregunta importante es, ¿para qué valor de n podemos seguir eligiendo la unión de los vértices del dodecágono? Si seguimos el mismo proceso en el dodecágono, cuando elegimos los vértices de 6 en 6, obtenemos un segmento de recta que es un diámetro, por lo que no se forma ningún polígono. A partir de ese momento, si se continúa con la elección de los vértices para cantidades mayores a la mitad del número de vértices del polígono base, volveremos a obtener los polígonos que ya tenemos descritos en la tabla. Para continuar con las construcciones específicas de polígonos regulares, veremos ahora un procedimiento para la construcción de un octágono regular. Iniciamos con el trazo de una circunferencia seminúscula, con centro en el punto O, y con una apertura cualquiera del compás. Luego, trazamos dos diámetros perpendiculares de dicha circunferencia.
Nombramos a esos diámetros A, B y C, D, como se muestra. Posteriormente, se trazan las bisectrices a cada uno de los ángulos, 4 ángulos que se forman con los diámetros. Para ello, trazamos la circunferencia E minúscula, con centro en el punto C, y de radio igual a la circunferencia C minúscula, que trazamos primero. Ahora, trazamos la circunferencia D minúscula, con centro en el punto B mayúscula, con radio igual al de las otras dos circunferencias trazadas. Llamamos E mayúscula al punto de intersección de las circunferencias E minúscula y D minúscula. Luego, trazamos la recta que une al centro O de la circunferencia C minúscula con el punto E mayúscula para obtener la bisectriz H minúscula del ángulo C mayúscula o B mayúscula. Esta misma recta es bisectriz del ángulo A mayúscula o D mayúscula. Para el trazo de otra bisectriz, trazamos la circunferencia K minúscula, con centro en el punto A y con radio igual al de las otras circunferencias trazadas. De esta manera, se ubica el punto de intersección F mayúscula de las circunferencias E minúscula y K minúscula. Trazamos la recta que pasa por los puntos F mayúscula y el centro O de la circunferencia C minúscula, que será la bisectriz I minúscula del ángulo A mayúscula, O mayúscula, C mayúscula y también del ángulo D mayúscula, O mayúscula, B mayúscula. Marcamos los puntos de intersección de las bisectrices I minúscula y H mayúscula, con la circunferencia C minúscula como P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3 y P subíndice 4. Estos puntos, junto con los extremos de los diámetros perpendiculares, serán los vértices del octágono. Partiendo del punto A mayúscula, trazamos un segmento de recta al punto P subíndice 1 para obtener el primer lado del octágono. Ahora, unimos el punto P subíndice 1 con el punto C mayúscula para obtener otro lado del octágono. Y así sucesivamente, vamos obteniendo los demás lados del octágono, uniendo de uno en uno los puntos marcados sobre la circunferencia C minúscula. Como se pueden dar cuenta, los lados del octágono se fueron trazando de uno en uno para así obtener esa figura. Ahora la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿existe un polígono estrellado inscrito en el octágono? Para responder esta pregunta, vamos de nuevo a organizar los datos en una tabla como la siguiente. Recordemos que L es igual a 8, dado que L corresponde al número de vértices del octágono. Construimos una tabla con 4 columnas, donde en la primera columna aparece el valor de n. En la segunda columna se indica de qué manera se unen los vértices del octágono. En la tercera columna aparece el nombre del polígono regular que obtenemos. Y en la última columna colocamos las razones entre el número de vértices L mayúscula y el valor de n minúscula. Como las razones 8 sobre 1 y 8 sobre 2 se pueden reducir, esto indica que de esa manera se pueden construir polígonos regulares, un octágono y un cuadrado respectivamente. Cuando los vértices se van uniendo de 3 en 3, se obtiene la razón 8 sobre 3, que es irreductible. Esto nos indica que, uniendo los vértices de esa manera, siguiendo un mismo sentido, es posible construir un polígono estrellado. Por otro lado, al querer unir los vértices de 4 en 4, lo que se obtiene es un segmento de recta. Vamos a ver la construcción del polígono estrellado. Para trazar el primer lado del polígono estrellado, que se encuentra inscrito en el octágono, trazamos el segmento de recta para unir el vértice A con el punto P subíndice 2, como se muestra en la imagen.
Como la ubicación de los puntos anteriores se hizo siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, así continuaremos uniendo los vértices del octágono. Para el segundo lado, trazamos el segmento de recta que une al vértice P subíndice 2 con el vértice D mayúscula. A continuación, se une el vértice D mayúscula con el vértice P subíndice 1. Luego unimos el vértice P subíndice 1 con el vértice B mayúscula para obtener un lado más del polígono estrellado. Al seguir uniendo todos los vértices del octágono de la misma manera, obtenemos el polígono estrellado correspondiente a la razón 8/3. Ustedes pueden hacer con sus trazos una composición como la que se muestra en la imagen. De esta manera, nos estamos acercando al final de esta sesión, así que les propongo realizar lo siguiente. Número 1. Trazar un pentágono regular por cualquiera de los métodos de construcción vistos en su curso de Matemáticas 2. Número 2. Construir una tabla para determinar los polígonos estrellados que se pueden formar a partir de un pentágono regular. Número 3. Trazar los polígonos estrellados que obtuvieron en el paso anterior. Número 4. Hagan una composición usando el pentágono regular y los polígonos estrellados que se forman. No olviden que pueden hacer contrastes de color, ya sea en los lados de los polígonos o las regiones que delimitan sus lados, o cuando estos se encuentran sobrepuestos. Echen a volar su creatividad e imaginación. Quiero recordarles que elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan los retos de ser posible y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Y a todas y todos ustedes, les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda,